Efectivamente fue una gran aventura, un gran descubrimiento poder conocer los libros de la biblioteca personal de Mistral. Me ayudó mucho a ampliar y complejizar mi estudio sobre cómo ella vivenció su maternidad con Jean, el duelo por su suicidio. Yo creo que apagó. Aprieta el botón. Eso. Ya, todo de nuevo. No, simplemente saludar a los que están online, que no pudieron escucharme. Ah, sí, entonces, ¿acá? Bueno, pues, Acá no se escuchaba bien. bueno. Pero sí, decir que, claro, me sirvió mucho poder estar acá en marzo del año pasado, poder conocer los textos de la biblioteca personal de Gabriela Mistral, poder ver cómo ella lo leía del inicio al fin. O sea, ¿quién se lee un texto del inicio al fin? Todos. Una alumna así como súper aplicada. Y bueno, quiero agradecer de manera especial a Macarena Ursúa que me dio ese tip de poder estudiar los marginales de Mistral, porque claro, como decía, me ayudó a profundizar el estudio de su poesía, que es lo que yo trabajo más. Empecé con su representación del territorio, como ella lo plasma a través de las sensaciones, también me acerqué desde las neurociencias, con un poco de interdisciplina, y ahora estoy con el tema de maternidad, como les decía. Entonces, el título de mi ponencia es El trabajo de duelo por Jean en las lecturas y escritos de Gabriela Mistral, valorizando el rol de la biblioteca personal de la poeta en el Museo de Vicuña. 1. Los trabajos del duelo. En una de sus cartas, Sigmund Freud se refiere a la muerte de su hija Sophie en los siguientes términos. Un acto absurdo y brutal nos ha arrebatado a nuestra Sophie, algo frente a lo cual no se puede ni acusar ni cavilar, sino bajar la cabeza ante el golpe, como pobres seres humanos sin recursos con quienes juegan las potestades superiores. Gabriela Mistral, 23 años más tarde, describe el suicidio de su hijo Juan Miguel como un castigo y hace suyas las palabras evocadoras con que unos amigos brasileños la acompañaron en su duelo. Cito: no viene de ahora ni de aquí, sino de una orilla oscura que usted no sabe, este golpe, este azotazo, esta ceniza. Fin de cita. Los testimonios de estos dos padres desconsolados frente a la inexplicabilidad de la reciente muerte de su hijo se reúnen alrededor de la idea y la sensación de un golpe que los deja trastabillando, completamente desarmados. Efectivamente, el suicidio de Jean deja en shock a su madre, Gabriela Mistral. Durante 9 días, ella no puede caminar, petrificada por el horror. Siguiendo lo relatado por Vargas Saavedra en El otro suicida de Gabriela Mistral, la poeta nacional, a los 42 días de suceso, le escribe a Alfonso Reyes. Cito: he sido y sigo siendo un montón de escombros. Por primera vez he vivido una muerte en mí y la he vivido entera, excepto no sé qué fibra solitaria que se me quedó afuera. Sin embargo, en una carta fechable a finales de 1943 o inicios de 1944, Mistral se comunica con Fedor Sanz, constatando, cito: a mí me cuesta mucho todavía, mucho, tratar de esta cosa tan oscura como terrible. Me voy haciendo fibra a fibra, como un accidentado. También esto es un regresar de la muerte. Fin de cita. A lo largo de los 4 o 5 meses aproximadamente que separan el momento del suicidio de la segunda carta, podemos notar una pequeña evolución desde una situación que toma prestada la metáfora del colapso de un edificio a una que evoca el tejido muscular que se está reparando, lenta y dolorosamente, después de un accidente. La analogía que propusimos en el incipit entre Freud y Mistral no se limita a la sensación de haber sido golpeados en sus fibras más íntimas por la muerte de un hijo, sino que se expande el proceso que Mistral relata como un reconstruirse y que Freud, como es bien sabido, ha definido bajo el concepto psicoanalítico de Trauerarbeit, no sé si lo pronuncio bien, creo que no, trabajo de duelo. En su seminal ensayo Duelo y Melancolía, escrito en 1915, Freud define el duelo como un trabajo de desligamiento
del libido del objeto perdido, un proceso fatigoso, doloroso y paulatino, que como cualquier otro trabajo físico supone un esfuerzo y un gasto de energía. Cito, el acatamiento a la realidad se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura. En entretanto, la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico. Cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobreinvestidos y en ellos se consume el deshacimiento de la libido. Fin de cita. Más allá de que luego Freud ponga en cuestión su teoría a raíz de la muerte de su hija Sophie, que es posterior a este escrito, protestando la imposibilidad de rellenar el hueco dejado por la partida de un ser amado, sus primeras afirmaciones se prueban igualmente válidas si comparamos las expresiones pieza por pieza de su escrito con la de fibra por fibra de la carta de Mistral, quien sí escribe estas líneas luego de perder a un hijo. En ambos casos, el trabajo de duelo se demuestra ser una tarea minuciosa y meticulosa. Parafraseando al psicoanalista lacaniano Massimo Recalcati, la labor que acompaña el duelo consistirá precisamente en atravesar una y otra vez la ausencia del objeto para poder registrarla simbólicamente y transmutarla a otro nivel de conciencia y afectividad. El resultado de este trabajo esforzado y escrupuloso es que la carga se va haciendo más y más liviana, y la libido se desvía de poquito, ¿cierto?, hacia otros objetos, aunque el proceso nunca puede considerarse totalmente concluido. A partir de la afinidad entre los postulados freudianos y las observaciones subjetivas de Mistral, planteamos que esta última, enfrentada al enigma desgarrador que es el suicidio de un hijo, emprende el camino de rehacerse fibra por fibra por medio de, entre otras cosas, actividades o trabajos que suponen un esfuerzo y un alivio a la vez, porque rozan la herida, provocando vivo dolor, pero a la vez la trabajan, casi quiroprácticamente, para que se vaya cicatrizando. Se trata de acciones que dicen relación con el trabajo de la escritura y de la lectura, entendiendo, junto a la psicoanalista Lola López Mondejar, que la palabra involucra una performatividad sanadora. Cito, escribir es una actividad de integración, de ligación, de vínculo y predominio de la vida sobre la desligación y la muerte psíquica que comporta el trauma. Fin de cita. Con el paso de los meses y de los años, estos trabajos de duelo mediados por la escritura y la lectura se hacen menos dolorosos y demandantes para el sujeto, volviéndose más bien espacios de consuelo y contención, aunque sin dejar atrás su valor cognoscitivo respecto de ámbitos del dolor que Mistral siente que aún necesita explorar. Por eso ella vuelve una y otra vez a leer libros que la pueden ayudar en ese trabajo de duelo que dura muchos años. El corpus que nos interesa investigar es de naturaleza variada. Por el lado de la escritura, tomaremos en consideración notas de diario, el relato que Mistral hace de los sueños con su hijo posterior al suicidio y algunos poemas de Lagarde que aluden al vagar del alma de Jean. También he trabajado con los cuadernos de plegarias, pero ahora para poder acortar no me voy a concentrar en eso. Por el lado de la lectura, examinaremos las páginas subrayadas y anotadas por Mistral con su legendario lápiz azul de obras de teosofía, filosofías orientales y esoterismo de su biblioteca personal, pero también de novelas ficcionales y autobiográficas pertenecientes al fondo Barnard College y actualmente conservadas acá. Varias entre ellas llevan fecha de publicación de poco anterior o de poco posterior al año de muerte de Jean, haciendo pensar que Mistral las había adquirido a raíz de su luto en búsqueda de respuestas y de acompañamiento. Nuestro objetivo será apreciar cómo estas dos actividades transcurren de forma paralela y también se cruzan, alimentándose recíprocamente. De esta manera, comprobar cómo se constituyen en trabajos que sostienen el proceso de duelo en sus distintas fases. El esfuerzo implicado en dichos trabajos se dirige no solamente hacia el sujeto Mistral, sino que coherentemente con las creencias teosóficas y místicas de Mistral y las características del duelo por un hijo, está intencionado hasta Jean, para acompañarlo activamente en su tránsito por los distintos niveles de realidad. Y al mismo tiempo, este artículo, como les decía, permitirá enfatizar la importancia de considerar la biblioteca personal de Mistral en la crítica especializada.
ya que profundiza en cómo el horizonte de conocimiento y las lecturas nutren el posicionamiento biográfico y creativo de Mistral y viceversa. 2. Acompañando el alma de Jean, los ires y venires de un espíritu. En Voces de otra tumba, Historia del espiritismo en Chile, Manuel Vicuña expone el caso de Victoria Subercaseaux, quien acude a la sesión espiritista para contactar a su hijo Benjamín, muerto en 1911. Como una moderna y femenino Orfeo, Victoria fantasea con arrebatar al hijo muerto del Hades. Cito a las palabras de Victoria. En mi delirio llego a pensar que Dios pudiera derogar alguna de sus leyes, permitiendo volver a la vida a los seres que dejan en la tierra afectos que ni el tiempo, nada, ni nadie pueden mitigar. Fin de cita. La obsesión de esta madre es bastante distinta a la actitud hacia el mundo de los espíritus que, más de 4 décadas después, mantiene otra madre, Mistral. A diferencia del arrojo emocional de Victoria, observamos en Mistral cierta precaución y disciplina en el trato con los espíritus. En la entrada del 10 de octubre de 1945, en su diario, Mistral anota: no entrar jamás en lo invisible, sea como seres astrales o espíritus, sin confesar a Jesucristo de este modo: Redentor mío, todo para ti, nada para mí. No buscar poderes, esperar que el cielo nos lo dé si somos dignos. Fin de cita. El Dios católico, como se ve acá, funciona como una suerte de filtro para que las incursiones entre mundos no se produzcan antes de que el sujeto esté listo, evitando así peligros innecesarios producto del orgullo del ego. Tampoco la venida de los espíritus al mundo terrenal es algo que Mistral tome a la ligera. Otro libro de su biblioteca personal, titulado Noções Elementares de Cábala, a tradição esotérica do Occidente, publicado en 1942, o sea, un año antes de la muerte de Jean, precisa que un muerto puede ser perturbado, cito, pela evocação necromántica, por isso Moisés prohíbe evocar los muertos. Fin de cita. Esta última frase trae subrayado de Mistral, de quien manifiesta así su respeto por la prohibición e indicaciones bíblicas. Otro párrafo que alude a la comunicación con los muertos está atentamente estudiado por ella. Acá está representado, no sé si se ve poco el lápiz azul, pero quizá en la última frase, ¿cierto? Dice: a cábala conhece a comunicações com os mortos, es prohibido evocarlos o que constituye a necromancia, mas o mago puede entrar en una união con as almas dos mortos por meio de jejum, prece e fumigações, pasando a noche entre os sepulcros. Podemos deducir que Mistral toma nota de lo que es posible o no es posible hacer para mantenerse en el ámbito permitido en cuanto al contacto con los muertos. El camino de los rezos, el ayuno y los saumerios, como está escrito acá, podría ser una estrategia a su alcance, si bien obviamente no anda por las tumbas como los magos de la cábala. Podemos suponer que, de haberlo leído después de la muerte de Jean, ella estaba buscando luces respecto de cómo actuar en relación con su propio duelo y las apariciones de su hijo en sus sueños. Efectivamente, Jean se presenta unas cuantas veces en los sueños de Mistral, quien en sus cuadernos o en cartas a sus cercanos toma diligentemente nota del aspecto del hijo, de lo que ocurre en el sueño y de las sensaciones y emociones con las que ella se despierta. Como quizás hacemos algunos de nosotros, que notamos que lo soñamos durante la noche. Desde el psicoanálisis, podemos pensar en estos relatos del sueño como un específico trabajo de duelo que apunta a explorar el estado emocional de la soñadora en un momento específico de la evolución de su duelo, dándole un orden y un sentido. Cito desde un trabajo aplicado de psicoanálisis a la escritura. Escribir no es solo proveer un espacio de desplegamiento de la subjetividad, sino una posibilidad reordenadora de la realidad, que la palabra provee, que la propia producción ordenada y sublimada proporciona. Fin de cita. Al mismo tiempo, el relato de los sueños le permitiría a Mistral mantener un seguimiento de cómo va avanzando el alma de Jean en su viaje hacia las regiones espirituales superiores, según lo que prevé la teosofía, que Mistral conoce y estudia desde hace décadas, y de alguna manera apoyar a este alma en su tránsito.
Es muy probable que la lectura de los textos teosóficos acompañara a Mistral también a lo largo de su duelo. En L'homme dans ce rapport avec les animaux et les esprits des éléments de Steiner, libro publicado en 1937, relacionado con los vínculos entre mundo y seres y a los ciclos de metamorfosis del alma, la poeta deja una luminosa expresión manuscrita en la última página del libro. Y la inscripción es la mano de Jean en la mía. Podemos pensar en esta inscripción como un tributo a su hijo fallecido, tal vez bastante tiempo después del suceso, cuando la reunión mística en los sueños y en las meditaciones, según los preceptos de los estudios orientalistas y de la teosofía, era quizás más pacificada. No hay una fecha, no podemos obtenerlo a ciencia cierta, pero podemos hipotetizarlo. Efectivamente, ahora retrocediendo en el tiempo, sin el registro del primer sueño después del suicidio de Jean, y digo el primer sueño posiblemente porque hay una referencia al color del traje con el que fue sepultado, Mistral describe el semblante de su hijo como dañado, descompuesto, inflamado, y reconoce en sus ojos los sentimientos de cólera y odio. En un sueño sucesivo, que ella no logra ubicar con certeza, dice, desde 2 meses hasta 8 después del suceso, ella no tiende a cambiar problemas de memoria en ese tiempo, relata algo bien distinto. Cito: se me puso delante, tocándose conmigo el rostro y un vago cuerpo de Jean. Todo él, lo que yo veía mejor, que era la cabeza, los hombros o algo del pecho, todo era vaporoso, como una nube. Nos mirábamos como en un éxtasis y una preciosa unidad. Y yo no sentía miedo, ni siquiera extrañeza, aunque aquello fuese tan de otro plano, tan salido de lo terrestre. En la contemplación, que toma sin duda el sabor de la etapa de la aceptación en el proceso de duelo según Kubler-Ross, la soñadora se da cuenta que la parte inferior del cuerpo de Jean es menos sólida, casi invisible, una nube. Hay un salto temporal allí donde Mistral considera ese detalle a la luz de unas lecturas posteriores. Cita de un libro de orientalismo, ¿cierto?, donde aprende que, cito, las almas van perdiendo con el tiempo el bulto inferior del cuerpo astral hasta quedar de ellos solo cabeza y hombro. Leer esto me impresionó y no había leído nada semejante que me influyese. O sea, que ella primero relata el sueño y después dice, pero después leí esta cosa en mi libro de teosofía, entonces esto que yo vi es realmente cómo debiese suceder, ¿cierto? En esta nota comprobamos no solamente que Mistral está en efecto leyendo obras de filosofías orientales, teosofía y otros temas relacionados con el traspaso de las almas en los meses y años que siguen el suicidio de su hijo, sino que interpreta retroactivamente sus experiencias oníricas a la luz de lo aprendido en sus investigaciones en esos ámbitos. Su mayor satisfacción parece la de asegurarse de que el hijo no sufre y está correctamente encaminado en su viaje, ¿cierto? En su transmigración a los mundos superiores del espíritu. Y eso también la deja ella tranquila. Se despierta feliz y llena de sorpresa, dice. En la poesía, la imagen de un cuerpo vaporoso, en ocasiones lleno de luz, así como de un viaje ascendente, vuelve en varios poemas de la sección Luto de la Garra. Entonces entendemos que sueños y lectura influyen también en lo que ella escribe, en su poesía. En El costado desnudo, por ejemplo, la hablante afirma: voy solo llevando el vaho o el hálito apareado, sin perfil ni coyunturas, en que llega mi trocado, niebla de mar o de sierra, arrasando dunas y pastos. Fin de cita. Para luego proyectarse junto con su hijo, abro comillas, claros íntegros, fundidos como en la estrella los radios, en la blanca geometría del dado junto del dado, como fuimos en la luz, el costado en el costado. Fin de cita. Visión celestial que puede remontar en su formalidad geométrica a las meditaciones visuales con formas que Mistral practica seguramente en los años sucesivos a la muerte de Jean, y que ella estudia, por ejemplo, en autores ligadas a la teosofía como Annie Besant, cuya obra La sabiduría antigua está presente en su biblioteca, está presente acá. Por otro lado, Mistral parece estar consciente de que una parte necesaria de la labor de duelo es la de dejar ir, soltar, alejarse, lo más difícil. En un sueño anterior al anteriormente mencionado, Mistral se encuentra cruzando un acantilado primero por un puente de cuerdas y luego
por un puente formado por dos tablones, de los cuales uno estrellado en la mitad. Siempre hay dificultad en los sueños. Acá está. Sí. Entonces quizá le pasé primero una en fin. Dice, y yo tenía la voluntad de pasar a toda costa, de alcanzar, de llegar hacia donde yo iba, sin saber cuál era ese lugar a donde yo iba. Pisé con gran tino y coraje y llegué al otro lado. Esto se refleja desde una perspectiva menos confianzuda en una estrofa del poema Aniversario de la sección Luto, donde leemos: todavía no me vuelven, marcha mía, cuerpo mío, todavía estoy contigo, parada y fija en tu trance, detenidos como en un puente, sin decidirte tú a seguir y yo negada a devolverme. Entonces, la imagen del puente en ambos casos. El poema registra un detenimiento, un aferrarse en lugar de un avance. Así, el tránsito por un puente simboliza para Mistral el atroz pero necesario corte del cordón umbilical para que el alma de Jean prosiga en su viaje y ella pueda salvarse de la melancolía. Esto se le traspasa a nivel físico en el despertar del sueño, en una sensación de, cito, tirón de la correa, que devuelve su cuerpo a la realidad. Como cuando uno se despierta así, con un golpe así, un tirón. Más allá del contenido de los sueños, que depende menos de un plan de trabajo consciente y más de las fuerzas del inconsciente, es interesante relevar el interés de Mistral por registrar fenomenológica y espiritualmente estas manifestaciones oníricas en la escritura, apoyándose en el conocimiento contenido en los volúmenes de su biblioteca personal, en una labor de duelo que tiene como objetivo primero unirse en espíritu con el hijo y luego dejarlo partir, asegurándose que el tránsito sea completo y beneficioso para ambos. Ahora, pasando a otro libro de su biblioteca, en Místicos y Magos del Tíbet, de Alejandra de Vigny, publicado en 1942, de nuevo, un año antes de la muerte de Mistral, pero probablemente comprado a raíz del suicidio de Jean, se evidencia el interés de Mistral por asegurar que dicho tránsito se cumpla de forma adecuada y definitiva. En el subcapítulo La muerte y más allá, este libro lleva marcado al látere casi todos los párrafos, a veces con doble línea. En él se describe como el alma del difunto se desprende del cuerpo y después de haber quedado rondando algunos días en su casa, porque aún no se ha dado cuenta del traspaso, se encamina hacia distintos mundos, mundos de la creencia tibetana para reencarnarse. Mistral marca el párrafo que dice, cito, los tibetanos se muestran en extremo deseosos de evitar todo género de relaciones con los difuntos. Los aldeanos, sobre todo, emplean un lenguaje sumamente conciso para despedirlos. Pocas líneas más abajo, Mistral subraya una expresión específica dirigida al espíritu y utilizada para ese efecto. Toma fuerzas y no vuelvas más. Así como el hecho de que el lama pronuncia una exhortación litúrgica, cito, para que el alma del muerto prosiga en su camino sin mirar atrás. Sin embargo, hay casos de muertos que, cito, se aparecen frecuentemente en sueños a sus deudos o a sus amigos. En sus antiguas viviendas se producen incidentes extraños. Según los tibetanos, tales hechos significan que el difunto es desgraciado y pide auxilio. Entonces, vuelven, rondan, merodean. Mistral marca todo ese párrafo y la solución tibetana tradicional frente a este problema, que sería acudir a un hechicero para que realice una sesión de espiritismo, quizás viendo algún punto de contacto con su situación. Por el lado de la producción artística, hay un poema de la sección Locas Mujeres que parece inspirarse precisamente en estas páginas, ya que relata la visita de un espíritu que la hablante añora, pero a la vez sabe que debe despedir para siempre, para su bien y el bien del espíritu mismo. El poema se titula La Desvelada. El hablante, la hablante, mantiene en la primera parte del texto una actitud ambivalente, ya que teme la llegada nocturna de un espíritu masculino, a quien nadie más oye. Resiste sin levantarse y sin abrir los ojos, pero a la vez sigue con la imaginación, cito, su forma entera, y lo guía mentalmente para que no tropiece en las tinieblas, para finalmente rendirse a sus ritmos de, cito, dádiva absurda, dada de vuelta, medusa en olas levantada. Y prueba, cito, una dicha que no sabía. Al amanecer, luego de rastrear su presencia en las cosas en un extremo,
languidecer del deseo toma su resolución definitiva. Y acá está la cita proyectada. No le interrogue quien lo cruce, solo le diga que no vuelva, que no repeche su memoria para que él duerma y que yo duerma. Mate el nombre que como viento en sus rutas turbillonea y no ve la puerta mía, recta y roja como una hoguera. De forma similar a como los hacen los tibetanos en los rituales, la hablante intenta dejarle claro al espíritu turbulento que visita su casa que es necesario dar un corte para que ambos puedan descansar. Si él no captara el mensaje de que le está prohibida la vuelta, será necesario matar su nombre también y amenazarlo con que la puerta tiene el poder de incinerarlo. En otras palabras, la última estrofa, en ella se está llevando a cabo un acto de lenguaje para, por así decirlo, matar al muerto, espantando su espíritu y aniquilando su nombre, que según Lacan, el nombre encarna el punctum del amor del deudo por la unicidad del difunto, para que deje el nivel de existencia que ya no le corresponde habitar. Nuevamente, se evidencia la importancia del lenguaje y su performatividad. Según la psicoanalista Constanza Michelson, cito, el gesto de narrar tiene la función de hacer de puente con el mundo de los muertos, hacer del muerto una inscripción, una marca simbólica en los que quedan. Fin de cita. El lenguaje permite registrar la ausencia y crear distancia, pero al mismo tiempo construye un puente entre vida y muerte que en ocasiones puede inducir al deudo a recorrerlo en sentido inverso, en la estela de la melancolía, como lo atestiguan los citados versos del poema Aniversario, borrando los avances hechos en otro nivel psíquico y registrados en el sueño de los puentes. Entonces, en el sueño avanza, en la poesía como que retrocede. En este sentido, es interesante notar que el tiempo verbal del poema aquí presentado es el presente y el incipit recita, cito, en cuanto engruesa la noche. Es decir, se trata de una situación reiterada, una trabajosa labor de duelo que cada anochecer la hablante tiene que retomar para desligarse de algo que en realidad no quisiera dejar ir. Más que proveer un cierre, la escritura de poemas de Mistral parece dar curso a un dolor indecible, que la captura en sus espirales, a pesar de los tentativos conscientes, también explicitado en la escritura, de canalizarlo y resolverlo. 3. Las espirales del duelo. El día 15 de agosto de 1943, Palma Guillén recibe un cablegrama enviado el día anterior por Mistral, que contiene solamente 2 palabras: vente inmediatamente. La sequedad de la orden, sin mayor precisión de la causa que legitima su urgencia, omisión que se mantiene unos días, deja de manifiesto el agujero en lo real cavado por la muerte que no puede ser aún reconocido. Jean Alouche hace notar que usualmente la primera reacción a la noticia de muerte de un ser querido es «no es verdad». Y explica, cito, el duelo abre la puerta a una pregunta que en principio no es de realidad, sino de verdad. ¿Qué hace el primer grito de conmoción? Nos indica que la realidad, para quien está de deudo, justamente ya no puede constituir una prueba. Es la fase de shock y negación en la clasificación de Elizabeth Kubler-Ross, cuando el deudo no procesa la realidad de la pérdida y todo está confuso en su mente. Las demás etapas del duelo, ira, negociación, depresión, aceptación, tendencialmente van asegurando, en ese orden, que el trabajo de la pérdida se cumpla en un sentido adecuado y finalmente reconecte al sujeto con su libido. Sin embargo, como ya anticipamos, el duelo no es un fenómeno que tenga un cierre total y definitivo. Se parece más bien a una espiral, en la cual estresores, objetos, memorias y aniversarios reactivan el dolor y el sentido de vacío, y con ello el desgaste emocional y físico de retomar el trabajo de duelo. En palabras de la psicoanalista Clarissa Pinkola-Estés, luego de una primera recuperación que puede variar entre 1 o 2 años, cito, la persona sigue experimentando periodos de sufrimiento activo, aunque los episodios se van espaciando cada vez más en el tiempo y su duración es cada vez más corta. Es así como Mistral, en sus lecturas y su escritura, especialmente de poemas, reitera en distintas instancias y a lo largo de los años el acto de reconocer la realidad de la muerte, o la expresión de ira y desconsuelo, o las tentativas de comprender lo sucedido. Es un trabajo de duelo que no cesa. Por el lado escritural, según emerge de las notas de diario citadas en la obra de Vargas Saavedra,
La inspiración poética parece llegar de manera intermitente en lo sucesivo a la muerte de Jean, con pausas de meses entre una composición y otra. Hacia finales de 1944, menciona estar trabajando en 2 poemas dedicados a Jean, que, según Vargas Saavedra, confluirán en Lagar. Se trata de poemas que parecen mantenerse en, o volverá, la etapa de la depresión, a pesar de que ha pasado más de un año, lo cual refuerza la idea de que el duelo no procede de manera lineal y progresiva en todas sus formas de expresión y trabajo. No es nuestra intención ahondar aquí en la interpretación de las imágenes que emplea Mistral en su poesía de luto, sino simplemente dar cuenta de la escritura creativa en cuanto dispositivo de sublimación de la pena. Julia Kristeva propone que la creación literaria no busca la disolución del síntoma como lo hace el psicoanálisis. Cito: no obstante, esta representación literaria posee una eficacia real e imaginaria más referida a la catarsis que a la elaboración y es un medio terapéutico utilizado en todas las sociedades a lo largo del tiempo. Fin de cita. Para citar solamente 2 ejemplos, versos como: igual que las humaredas, ya no soy llama ni brasas, soy esta espiral y esta liana y este ruedo de humo denso, fin de cita, le permiten a la poeta externalizar, sublimar la sensación de desvanecimiento y desrealización de sí misma producida por el dolor. La hablante sabe que dar un corte es necesario, inevitable, pero lo aplaza o lo lleva contra sí misma, haciendo de proferir la palabra poética la negación misma de la emisión, de lo que empuja por ser dicho, y su retorsión o implosión autodestructiva. Acá se ve en una palabra de Lagar, en esta cita: yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto, y no me libero de ella, aunque me empuja su empellón de sangre. Yo quiero rompérmela así, como la víbora que por la mitad se parte entre los dientes, y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella. Aquí el trabajo de duelo muestra su cara humanamente más atroz y artísticamente más genial. La escritura está abogada a capturar y traer a este mundo, bajo la forma de palabras, la verdad del dolor más desgarrador, aunque no necesariamente para salvar a quien la actúa. Sin embargo, en la crudeza de su sinceridad y a pesar de las recaídas y las vueltas atrás, ese es el efecto final. O sea que el lenguaje tiene un efecto, finalmente, en quien lo produce, lo emite. Si la pena regresa en los aniversarios o las memorias súbitas y puede plasmarse en la arrasadora intensidad de la poesía, también vuelve de forma cíclica la necesidad de comprender, de encontrar un culpable. En la que es, quizás, la carta más completa donde Mistral transfunde sus reacciones emocionales a 3 meses del suicidio de Jean, leemos: y estaré insensata y tocaré fondo de estabilidad para mí misma mientras no entienda el absurdo. Me aliviaría, me descansaría solo con entender, y aunque el entender no tenga nada que hacer con el recobrar y el aceptar. Fin de cita. De las 3 causas que Mistral proyecta por la muerte de Jean, la de la xenofobia por parte de unos compañeros de Jean es la que más parece convencerla. Ella se refiere a estos jóvenes en los términos de, cito, malvados y serpientes. En las palabras de Mistral podemos identificar mucha ira, dirigida principalmente hacia los compañeros que, según ella, podrían hasta haber drogado a Jean para plegarlo a sus voluntades, pero también, paradójicamente, hacia su hijo por no saber ubicarse adecuadamente en una sociedad extranjera, por no darse cuenta de que era, cito, un intruso o un vagabundo para el de adentro. Fin de cita. Mistral, a su decir, está intentando embarcarse en el trabajo de duelo que supone comprender las razones de lo ocurrido, pero aún desde el estado psicológico de la ira, buscando culpables hacia afuera y justificaciones a su propia lejanía emocional del hijo. Pero eso se comprende porque recién habían pasado 40 días. Ahora bien, en uno de los libros de su biblioteca personal, la autobiografía de Thomas Merton, La montaña de los 7 círculos, publicado en 1951 y por lo tanto leído como mínimo 8 años después del suicidio de Jean, encontramos unos interesantes subrayados de Mistral que hacen ver cómo el trabajo de comprender para poder metabolizar la pérdida aún se encuentra activo. En la parte dedicada a la infancia y adolescencia de Merton,
Mistral subraya, por ejemplo, las partes en que se relata la sensación de ajenidad del protagonista y los maltratos recibidos por ser inglés en un colegio del sur de Francia. Reconocemos acá la experiencia de Jean, cuyo idioma natural era el francés, y en 1943 se encontraba estudiando en un colegio en Petrópolis, Brasil. Las razones de las vejaciones son similares en ambos casos. En la imagen, se puede notar, así que escribió al lado, ¿cierto? En la imagen podemos ver que Mistral subraya las expresiones que describen la cara del protagonista, en la que reconocemos la de Jean, mirostro inglés, pálido, de ojos azules y aparentemente estúpido, así como la sensación de abandono y desolación que impulsan al muchacho a pedir a su padre que lo retire de ese colegio. Lo más notable es el comentario que Mistral deja al lado del párrafo a la derecha, que describe el comportamiento de los alumnos franceses cuando actúan en manada, refiriéndose al comparecer de, cito, algún espíritu diabólico de crueldad, vicio, obscenidad, blasfemia, envidia y odio, en una burla y crueldad bestiales y en una sociedad escandalosa y desenfrenada. Fin de cita. Y ella escribe al lado francesa del Col de Jean, Brasil. Franceses. Acá podemos preguntarnos, porque en realidad eran brasileños, pero sabemos que ella ya como que pierde un poco la capacidad de recordar bien, se confunde. Entonces es interesante cómo cruza la narración con lo que le pasó a Jean. Pero Col supongo que quiere decir colegio, ¿cierto? Podemos deducir que Mistral relaciona después de años esta descripción de maltratos a un adolescente con el caso de Jean, intentando procesar lo ocurrido a la luz de la biografía de un tercero y, sobre todo, persistiendo en el intento, según el análisis de Ana Pizarro, de, cito, explicar la existencia de un factor externo. Fin de cita de Pizarro. En particular, Pizarro lee la carta citada anteriormente, la que cité antes, ¿cierto? Desde, cito, el funcionamiento del ego mistraliano, las formas de su narcisismo, en la evidente negación del autocuestionamiento. Fin de cita. A favor de Mistral podemos conceder que en su acercamiento a la página de las 7 montañas hay una conciencia del estado del ánimo del niño y de su interpretación de ayuda, de su interpelación de ayuda, que quizás en el caso de su hijo ella desoyó. Entonces quizás de a poquito sí se está creando una suerte de autocuestionamiento, justamente gracias a las lecturas. Finalmente, y retrocediéndonos nuevamente en el tiempo, podemos apreciar una análoga tentativa de Mistral por encontrar en la literatura una posible correspondencia con lo ocurrido a su hijo en su lectura de Mientras yo agonizo, de William Faulkner, publicado en 1942, nuevamente, un año antes del suicidio de Jean. Entonces, uno puede decir, después del suicidio puede que haya ido a una librería y haya comprado el libro que estaba por ser del año anterior, todavía en presente, ¿cierto? Considerando los subrayados realizados a lo largo de la novela, Mistral parece entrar en consonancia con varios de sus temas y aspectos, como el proceso físico de la muerte, la ambivalencia de la figura materna, el pecado, la culpa y la expiación. En cuanto a los personajes, uno de los protagonistas, el segundo génito, Darl, destaca por ser un introspectivo, un visionario. Irá enloqueciendo rápidamente y terminará encerrado, debido a que es un ser demasiado sensible en un mundo tosco y violento. Su personalidad y circunstancias existenciales deben haber resonado de tal manera en Mistral, recordándoles la de Jean, al punto que ella escribe el nombre del hijo en la última página de la novela, al lado de un párrafo marcado con 2 rayas verticales. Acá lo tienen, Jean, ¿lo ven? En la escena reproducida en la imagen, la hermana de Darl imagina un futuro en que cada vez que la familia reunida escuche música en el gramófono que trae en su equipaje la nueva esposa de su padre, ella pensará: qué lástima que Darl no esté aquí para gozar de la música, pero por lo menos para él será tal vez mejor así. Este mundo no es un mundo para él, y esta vida no es tampoco una vida para él. Fin de cita de Faulkner. Podemos reconocer un ominoso paralelismo entre estas palabras y las que Jean dejó en su carta de despedida al suicidarse. Querida mamá, creo que mejor hago con abandonar las cosas como están. No he sabido vencer, espero que en otro mundo exista más felicidad. Mistral también subraya la última frase de la novela, con la constatación
de que la vida de los demás avanza a pesar de la muerte de un integrante de la familia. La lectura, en este caso de una novela, implica para Mistral un trabajo de procesamiento de los designios de la existencia, aparentemente transversales a las épocas, los lugares, los niveles de conciencia, ya que sorprendentemente destacan el coincidir de los pensamientos de un personaje literario con los de su hijo. O sea, parece que Dahl pensó, o sea, la hermana de Dahl pensó un poco lo mismo que pensó Jean cuando dejó la carta. La página wagneriana se convierte en un espejo, un presagio y también una suerte de consuelo. Concluyendo, en esta presentación hemos visto cómo el camino de recuperación del golpe negro que aceptó Mistral con el suicidio de Jean se sostuvo en una serie de acciones y prácticas con la escritura y la lectura clasificables como trabajos de duelo. Considerando de forma especial el contexto de excepción, que es un duelo, donde el sujeto está buscando recursos para encarar la pérdida, se crea un ecosistema en que la lectura y la escritura no son solamente acciones que se acompañan debido a la contiguidad espacial y material del gabinete literario de la autora, sino que activamente se entrecruzan y nutren mutuamente. La investigación en los archivos de la Biblioteca Personal de Mistral en el museo allí dedicado en Vicuña evidencia no solamente una consonancia entre lecturas y escritos creativos, como en el caso de los libros de doctrina exotéricas y creencias orientales respecto al alma, influyendo en los poemas, sino que se observa una correspondencia también en sentido inverso, cuando lo escrito y lo vivenciado se conforta en lo leído, en una suerte de après-coup, como es el caso de los sueños relacionables a las teorías teosóficas o el final de Mientras yo agonizo de Faulkner con respecto a la carta de despedida de Jean. En este sentido, coincido con Macarena Ursúa de que la lectura y la escritura conectan a los vivos con los muertos por medio de las marcas y las huellas materiales dejadas en los libros. El aroma de las páginas y el peso de un libro, el gesto intencionado de un subrayado o de una anotación, el zambullirse audaz de la pluma en la hoja para llenarla con la súbita inspiración poética, el acompañamiento alentador de la experiencia y de las palabras de otros que pasaron por procesos análogos. En fin, son sensaciones, vivencias y prácticas asociadas al trabajo psíquico del duelo que le proporcionaron a Gabriela Mistral intermitentes oasis en el largo trayecto que ella tuvo que recorrer en el abrazado baldío que dejó la muerte de su hijo Jean. Eso sí. Gracias.